cuenta por ahí cuando vas a la playa o vas a la nieve a esquiar o lo que sea, pues que la gente lleva unas lesiones en el labio muy importantes y que no son conscientes del tipo de lesiones que llevan, ¿no? Entonces eso es por falta de conocimiento. Bienvenidos al Paciente Consciente. Vamos allá con el primer episodio. Y nada más y nada menos que os voy a presentar a Milagros Díaz. Ella es dentista especializada en medicina oral por la Universidad Complutense, donde ha sido docente durante muchos años. Es coautora de más de 60 comunicaciones científicas y actualmente dirige la Academia Oralmedex, donde centra todo su esfuerzo en formar a higienistas y a dentistas en el área de patología oral. Lleva por bandera la prevención primaria. Así que sin más, os dejo con el episodio que espero que os guste y sobre todo os cale el mensaje de la importancia de prevenir antes que tratar. Bueno, Milagros, bienvenida. Es un placer, tenía un montón de ganas de entrevistarte y nada, ya estamos aquí, en la terreta. La terreta, por fin he llegado a la terreta, en el Doc on Tour y el Dog on Tour. Y nada, la verdad que es un gusto estar en tu podcast, que es una... Bueno, pues es una forma de divulgar también conocimiento y bueno, la verdad que cuando son proyectos de este tipo, pues a mí me encanta colaborar para que el mensaje de promoción y de prevención de salud pues llegue a todas partes, ¿no? Entonces, bueno, pues estos podcasts son una ocasión estupenda. Así que es un gusto para mí estar aquí contigo. ¡Qué suerte! Bueno, Milagros está especializada en patología oral y nada, para un poco ubicar a los oyentes, ¿en qué consiste la especialidad de medicina oral y de dónde te viene esta vocación? Bueno, pues yo empecé a interesarme por la medicina oral en el pregrado, en los estudios de pregrado. Vi que era una materia que se salía un poco del sota, caballo y rey dental y era una materia que, bueno, pues que veía que podía complementar muy bien una parte que yo creo que a todos los dentistas nos falta, ¿no? No me he interesado por la patología oral porque esté frustrada por no haber podido estudiar medicina ni nada de eso, al revés. Pero bueno, sí que siempre he pensado que era una parte que a muchos odontólogos les falta y bueno, pues también que era una parte que podía, bueno, pues proporcionarme un conocimiento diferente en relación con el resto y bueno, pues de alguna forma también diferenciarte un poco de lo que les interesaba a otros compañeros, ¿no? Que normalmente iba más por la parte de implantes o prótesis o cirugía estética. Vamos a tocar hoy un tema que parece que no, pero es bastante prevalente. Vamos a empezar hablando de la boca seca y vamos a explicarle así llanamente a los pacientes para que lo entiendan qué consecuencias tiene tener la boca seca. Bueno, pues las consecuencias de tener la boca seca son muchas y variadas, ¿no? La principal, y es una que también nos tenemos que fijar, es en si aparecen bueno, pues lesiones cariosas en pacientes, sobre todo adultos. Aparecen múltiples lesiones cariosas, sobre todo a nivel cervical, a nivel en la proximidad del cuello de los dientes. Y también tenemos que hacer hincapié en preguntar a los pacientes si han notado dificultad a la hora de hablar, a la hora de masticar, de tragar, si tienen problemas cuando están hablando con alguien o si tienen que recurrir a beber agua periódicamente, por ejemplo por la noche, si tienen que despertar a beber agua. Y no solo consecuencias de este tipo que pueden de alguna forma pues, modificar ciertas rutinas, sino que también, aparte de la caries, pues en ciertos pacientes podemos tener bueno, pues más riesgo de infecciones por hongos también. Y bueno, en realidad lo que hay que hacer es un poco estudiar o tener en cuenta los factores de riesgo de muchos de los pacientes, ¿no? Porque la saliva pues, juega un papel muy importante a nivel de la cavidad oral y bueno, pues somos pocos los que prestamos atención o somos pocos los que exploramos la saliva o tenemos en cuenta estos aspectos de explorar la saliva y de hacer ciertas preguntas a los pacientes, ¿no? A veces el paciente en pocas ocasiones puede acudir a la consulta directamente porque el motivo de consulta sea sequedad, ¿no? Pero sí que nosotros tenemos que prestar atención a esa saliva, al aspecto visual, al aspecto de las mucosas y hacer ciertas preguntas pues, que nos van a ayudar a establecer un diagnóstico adecuado, porque el paciente a lo mejor viene por otro motivo, pero empiezas a hacer una serie de preguntas guiadas en la historia clínica
y el paciente contesta todas afirmativamente. Entonces, eso es porque en realidad está teniendo un problema de boca seca que está infradiagnosticado, ¿no? Entonces es importante el que nosotros también como profesionales empecemos a prestar atención a eso. Y los pacientes, bueno, pues tienen muchísima repercusión, ¿no? Cuando hay poca saliva, aparte de las caries y los hongos, pues puede haber esa dificultad al hablar y también la mucosa pues está más susceptible a tener ciertas heridas o ulceraciones ante pequeños traumatismos, ¿no? Entonces es importante también tenerlo en cuenta. Esa sensación de boca seca puede ser a veces subjetiva. Entonces, ¿cómo los dentistas podemos medir de manera objetiva cuando un paciente nos refiere que tiene boca seca? ¿Cómo lo podemos medir y cuantificar? Bueno, ese es un aspecto muy importante. Nosotros tenemos que fijarnos y lo que has dicho de cuantificar es importante porque a veces el paciente puede tener una sensación subjetiva y por eso siempre yo digo que es muy importante medir. Y es muy importante medir no solo para poder establecer un diagnóstico adecuado, sino también para ver la evolución que el paciente tiene, porque a veces hay una sensación subjetiva desde qué edad, pero cuando haces esa exploración de saliva y cuando haces una sialometría básica, pues está dentro de los rangos o parámetros normales. Entonces, eso ayuda mucho también a que el paciente identifique realmente o se dé cuenta de que realmente no tiene un trastorno de saliva, sino que es una sensación subjetiva, ¿no? Entonces, es importante siempre que hay estos problemas de me siento la boca seca, tal, siempre es importante medir. Indudablemente hay que hacer una exploración y un monitoreo de la saliva. Algo muy básico que nos indica ya algunos de esos trastornos es cuando empezamos a explorar y el espejo se queda pegado en la mucosa o cuando encontramos ese aspecto vidrioso un poco de la mucosa o la lengua lobulada, restos de alimentos pegados en los dientes. Entonces todo eso hay una serie de parámetros, una serie de escalas que nos ayudan a cuantificar esos parámetros y luego pues hay unos test de análisis salival que son muy sencillos de hacer que nos van a dar también pues mucha información sobre esa saliva, ¿no? Y cómo manejarla, porque también es importante medir no solo para el diagnóstico sino también para la evolución, si el paciente realmente luego está mejorando o no. Y tenemos también que hacer hincapié en que el paciente también demande al odontólogo que preste más atención a la saliva, ¿no? Que quizá es algo que a menudo pues pasa desapercibido. Si ya muchas veces la exploración de la mucosa pasa desapercibida, la exploración ya de la saliva, ni te cuento, ¿no? Es algo que muy pocos odontólogos llevan a cabo. Es un test muy facilito y bueno, pues que te da mucha información también sobre el riesgo de caries del paciente y un poco, bueno, pues te ayuda también a diagnosticar y a tratar, y sobre todo que es muy visual y el paciente lo entiende muy bien, ¿no? Entonces, no deja de ser una herramienta pues, que debemos implementar. Y en cuanto a los factores que afectan a la saliva, porque algunos podemos saber que el tabaco, el estrés en ciertas ocasiones, incluso ciertos antidepresivos, favorecen a que tengamos menos saliva. ¿Qué resumirías como más importante de los factores que hacen que tengamos menos saliva? Pues mira, la saliva se ve influenciada, o el flujo de saliva se ve influenciado por muchos factores, desde la edad al tipo de alimentos que tomamos, pero hay factores que sí que cuando existen ya determinadas patologías pues influyen mucho, como has dicho tú, por ejemplo, el alcohol, el tabaco, determinados medicamentos y el estrés, ¿no? De hecho, yo he tenido varios pacientes que en algún momento puntual de su vida, por ciertos problemas personales, pues ese estrés y esa inmunosupresión que conlleva el estrés, pues ha hecho que haya una reducción drástica y significativa de la cavidad oral, que si no se diagnostica de forma temprana, pues el problema es eso, ¿no? Que deriva en esas policaries a nivel cervical. Entonces es importante tener eso en cuenta y sobre todo en relación con la farmacología. Hay muchísimos fármacos que tienen como efecto secundario producir esa disminución del flujo de saliva y uno de ellos son los antidepresivos o ansiolíticos, que además pues tienen la particularidad de que los emplea un elevado porcentaje de la población y además hubo un pico todavía mayor, aumentó un 3% todavía más con la pandemia. Entonces
los antidepresivos juegan un papel importante y todo eso pues va sumando, la respiración oral también, porque cuando hay una respiración oral pues también hay mayor sequedad, cuando hay falta de sellado labial. Entonces hay muchos factores que se van sumando, ¿no? Entonces es importante el controlar todos para establecer pues ciertas recomendaciones en base a eso, cuando tenemos muchos factores de riesgo y muchas de estas causas que pueden producir esa disminución del flujo, pues tenemos que anticiparnos antes de que tengamos el problema, que eso es lo que es hacer prevención primaria y secundaria, ¿no? El informar a los pacientes de que en relación, por ejemplo, con los fármacos, pues por ejemplo es que los antihipertensivos producen también sequedad, ¿no? Y hay un listado enorme de fármacos, entonces yo creo que algo importante es que nos anticipemos, que cuando a un paciente se le prescriben ciertos fármacos que tienen ese efecto secundario, pues que ya empecemos a establecer pues pautas preventivas o simplemente que informemos a los pacientes de la problemática que pueden tener y que se identifican alguna de esas cosas que hemos estado hablando en relación con pues que se les queda la lengua pegada o que tienen que beber mucha más agua de lo que hacían anteriormente, pues que consulten con su odontólogo para que dé las recomendaciones pertinentes, ¿no? Pacientes en quimioterapia y radioterapia también pueden tener esta afectación de la saliva, sí, ¿verdad? Pacientes diabéticos, o los pacientes oncológicos también, pacientes diálisis. Hay un montón de pacientes que podemos englobar dentro de lo que podemos denominar pacientes especiales o pacientes de alto riesgo que también pues, van a acusar con mucha problemática a nivel salival. Entonces es vital el anticiparse al problema, porque sabemos que un alto porcentaje pues, presentan estas alteraciones, entonces lo ideal sería pues el tratar de educar a todos y el informarles, el darles toda la información de todo lo que puede ocurrir para que en el momento en el que identifiquen cualquier cosa, pues el tratamiento se lleve a cabo lo más rápido posible, ¿no? Tú, Milagros, que has tratado mucho paciente con patología oral y centrándonos ahora más en el paciente oncológico, ¿te viene a la cabeza algún paciente que hayas tratado previamente someterse a su tratamiento oncológico y el que se ha tratado después? ¿Qué experiencias han tenido en la boca? Bueno, pues te diría que en relación con esto, desgraciadamente la mayoría vienen después. Desde hace un tiempo y yo ahora estoy colaborando con Class Center, que es una clínica odontológica, está dirigida por Miguel Carasol y Antonio Lorente. Tenemos un convenio con un centro oncológico, centro hospitalario, y bueno, pues el paciente en el momento en el que ya tiene un diagnóstico de cáncer, digamos que en ese plan de acogida que tienen los pacientes de este Instituto Oncológico de Madrid, pues se les remite dentro de ese plan de acogida en el que se les informa pues, de muchas alteraciones que van a tener en relación con su proceso oncológico. Se les hace un especial hincapié en que tienen que acudir a la unidad bucodental pues, para que se les informe con mucho mayor rigor y que se les dé toda la pauta, digamos, preventiva que hay que llevar a cabo en estos pacientes, pues para minimizar los efectos secundarios que presentan. Cuando hablamos de cáncer oral, y yo cuando hablo de cáncer oral, cuando hablamos de paciente oncológico, no solo hablamos del paciente oncológico por cáncer oral, hablamos de pacientes oncológicos en general, pacientes con linfomas, pacientes con leucemia, pacientes con cáncer de mama. Entonces, independientemente del tipo de cáncer que sea, las manifestaciones a nivel oral ocurren. Es obvio que cuando hay un proceso oncológico a nivel de la cavidad oral, pues las afectaciones van a ser muchísimo mayores. Pero no nos olvidemos que un paciente con cáncer de mama puede presentar mucositis o puede presentar otras patologías consecuencia de los efectos de la quimioterapia, ¿no? Entonces eso es importante que al paciente se le eduque y se le explique todo, porque eso va a hacer que la calidad de vida del paciente sea muchísimo mejor, no solo durante su proceso oncológico, sino a posteriori. Entonces, sí que ahora en Class Center, en esta unidad, pues estamos viendo muchos pacientes en estos estadios primarios y bueno, pues vamos a ir viendo cómo van evolucionando y bueno, pues lo ideal es lo que digo, ¿no? Que cada vez vayamos haciendo mucha más divulgación y que los pacientes, una vez que acuden a su oncólogo y les da la noticia de que tienen cáncer y les informan de todo el proceso, pues haya alguien que les informe
de toda la repercusión que puede haber a nivel de cavidad oral, porque la prevención va a ser importante. Como te decía, pues la mayoría de las veces ocurre al revés, porque además hay no sé si decirlo leyenda urbana, pero hay ese dicho de no, durante la radioterapia no puedes ir al dentista. Sí. Bueno, a mí esa es una frase que que no me gusta, me enfada profundamente, porque que no puedas ir al dentista o que no se puedan hacer ciertos tratamientos invasivos como extracciones, etcétera, por cierto riesgo de osteonecrosis o tal, no significa que no puedas ir al dentista para un control, una revisión, una explicación, un acompañamiento, que el paciente se sienta acompañado, para una exploración, para una aplicación de geles remineralizantes, para charlar un rato, para dar ciertas recomendaciones de cepillado, para hacer un monitoreo de la cavidad oral que nunca está de más, ¿no? Y sobre todo por toda la repercusión que tiene esto, ¿no? Cuando especialmente además son pacientes de cáncer oral, que tienen mucho problema a la hora de masticar, de comer, de tragar, que su dieta se modifica. Entonces, bueno, pues el hecho de que vengan cada 3-4 meses a la consulta, pues también es importante para ellos, porque sí que me he encontrado casos pues que al final los pacientes a nivel oral tienen tantísimas secuelas que bueno, sí, que se curan del cáncer, pero al final van teniendo una serie de secuelas en cavidad oral bueno, pues que pueden hacer que el paciente en algunos casos pues presente otras patologías asociadas que al final pues también puedan revertir cierta gravedad, ¿no? Una malnutrición severa por esa falta porque se quita el apetito, por mil cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante el tener eso en cuenta, ¿no? Y si ahora nos centramos un poquito más en el cáncer oral, yo te he escuchado alguna vez decir una frase que me gusta mucho, que dices, si no es rosado no es normal. ¿Qué debe alertar a un paciente en boca o en qué se debe fijar para estar alerta de un posible cáncer oral? ¿Y qué localizaciones son las más frecuentes de cáncer oral? Bueno, pues mira, la frase si no es rosado no es normal no es una frase mía, es una frase de la doctora Mariana Villarroel, que es una doctora venezolana que yo admiro muchísimo porque hace muchísima divulgación y hace también mucha investigación. Y es una frase que me encanta porque resume un poco ese aspecto de la cavidad oral, y es una frase muy útil en la autoexploración, en el autoexamen que cada odontólogo debe enseñar a su paciente a realizar. Nosotros tenemos que asumir el papel que tenemos como profesionales sanitarios en educadores de salud, o sea, no solo dedicarnos a hacer obturaciones, empastes, carillas, implantes, etcétera. O sea, tenemos que asumir el papel que tenemos dentro de la sociedad como promotores de salud. Y una parte fundamental es enseñar a los pacientes qué formas de manifestarse tiene el cáncer, cómo se manifiesta el cáncer, cómo yo tengo que sospechar cuando un paciente tiene cáncer, qué cosas me tienen a mí que llamar la atención para establecer un diagnóstico precoz. El problema es que no hacemos diagnóstico precoz ni hacemos esas exploraciones rutinarias y tampoco enseñamos a los pacientes a realizar ese autoexamen. Entonces yo diría que algo fundamental es que enseñemos a los pacientes a realizar un autoexamen de la cavidad oral y que les enseñemos, lo primero, el color, fijarse, y esto yo siempre lo digo, y cuando era docente en la universidad lo decía, y ahora en los cursos que doy, en los expertise, digo siempre lo mismo. Para eso no tienes que saber de patología, pero te tienes que fijar y tienes que prestar atención a aspectos como el color, la forma. Si tienes una lesión tienes que prestar atención a ver qué forma tiene, al tamaño. Entonces el color es algo muy básico, y esa frase de la doctora Villarroel lo resume muy bien, porque si no es rosado no es normal. Ya veremos, pues si tuviéramos que elegir un color para pintar en la mucosa, pues sería el rosa, pero cuando hay algo que no es rosa nos tiene al menos que llamar la atención. Ya veremos luego si es algo bueno, si es algo malo, si es una variación de la normalidad, pero a priori nos tiene que llamar la atención. Y creo que un aspecto muy importante para poder disminuir esas tasas altas de cáncer oral es enseñar a los pacientes a autoexplorarse y a realizar exámenes periódicos para que si identifican algo raro, algo que se salga de lo normal, pues acudan a su odontólogo a la mayor brevedad posible para que indudablemente pues hagamos ese diagnóstico precoz, ¿no? ¿Y qué localizaciones podríamos decirle a los pacientes conscientes que es más habitual? Pues el suelo de la boca y cara ventral de lengua, los bordes laterales de lengua y la zona del trígono retromolar. Eso es importante. Pero, por ejemplo, el labio, que es algo que tampoco tienes que hacer mucho esfuerzo para explorarlo, lo tienes ahí, simplemente
fijarse en esos parámetros que digo tan simples como el color, pues ayudaría mucho a los pacientes. Hay muchísimos pacientes con queilitis actínicas que no son conscientes de la lesión que tienen en el labio, ¿no? Y entonces, pues es importante ponerlo de manifiesto. Hace poco yo publicaba un post en relación con la peli de La Sociedad de la Nieve, en la que los efectos de maquillaje y demás son espectaculares por el efecto del sol en la piel y en los labios de los personajes, ¿no? Entonces, bueno, yo cuando vi la película me llamaba muchísimo la atención porque estaba todo el rato fijándome en eso, pero luego te das cuenta por ahí cuando vas a la playa o vas a la nieve a esquiar o lo que sea, pues que la gente lleva unas lesiones en el labio muy importantes y que no son conscientes del tipo de lesiones que llevan, ¿no? Entonces eso es por falta de conocimiento. Para aterrizar un poco, una queilitis actínica, ¿cómo la podría identificar un paciente en el labio? Pues mira, sobre todo por el aumento de volumen, la sequedad, normalmente siempre que hay una... Bueno, de hecho queilitis significa inflamación del labio, siempre que hay una patología a nivel labial hay un aumento del volumen del labio, el bermellón se desdibuja un poquito, el labio pierde, digamos, su grado de hidratación, pierde ese color rosado y puede manifestarse, dependiendo de si es una forma aguda o una forma crónica, pues se puede manifestar pues así parecido al herpes, como unas pequeñas erosiones, una costra, o bien si es una forma crónica, que esa es muy frecuente, por ejemplo, en gente que ha estado mucho tiempo expuesta al sol por trabajo, etcétera. Deportistas, pues gente que trabaja en la construcción, policías, pues aparece ese aumento de volumen del labio con placas blancas, ¿no? Muy nítidas y muy bien delimitadas, ¿no? Entonces son alteraciones pues que son patológicas y que el paciente realmente pues no es consciente, ¿no? Y además las tienen de mucho tiempo de evolución y bueno, pues no se ha hecho esa prevención, no se aplican reparadores labiales, ni se aplican tampoco, no tenemos consciencia, no. ni tenemos tampoco cultura, especialmente además los chicos o los señores mayores o tal, no tienen esa cultura de darse un protector labial o tal. Entonces, bueno, pues te encuentras con gente de edad avanzada que a lo mejor aquí pues han estado trabajando en la huerta muchísimo tiempo y llevan unas lesiones en el labio tremendas, ¿no? Porque nunca han aplicado un protector solar o... Claro. Esto sumado a lo que hablábamos antes de a lo mejor que encima fumen, claro. Esa exposición al sol constante, Exacto. Son pacientes de riesgo, como comentábamos antes, que sí que habría que monitorizarlos de una manera continua en la consulta. Sí, incluso pues por parte también del médico de atención primaria, pues que se hiciera también ese hincapié, ¿no? en la importancia que tiene el darse el protector solar, ¿no? O usar un gorro amplio para que no te pegue el sol en la cara y en el labio, porque luego es lo que estás diciendo, ¿no? Que no solo la exposición solar, sino el que fuma, el que deja apoyado el cigarrillo, si luego se toma un licor o lo que sea después de comerse un arroz, pues al final todos esos factores pues se van sumando, ¿no? Van cargándose a la mochila y bueno, pues nos encontramos con lesiones importantes. Y el cáncer oral es mortal. Hoy venía leyendo una noticia, una triste noticia además, de un compañero investigador que ha fallecido acerca de un cáncer oral. ¿Qué podrías comentar acerca del caso? Pues mira, el caso de Guillermo, yo a Guillermo lo empecé a seguir en Twitter hace años y bueno, pues sí que está, y además nos escribimos alguna vez y tal, porque él contó su experiencia, fue diagnosticado de un carcinoma epidermoide en la zona del trígono retromolar y bueno, pues ha tenido... es un caso que además hace reflexionar un poco sobre esta parte que yo decía de diagnóstico y diagnóstico precoz, porque él ha tenido... él tiene unos antecedentes familiares tremendos. Su hermano con 19 años tuvo cáncer, su padre con 50 años tuvo cáncer, la madre con 50 y tantos ha tenido cáncer, él ha tenido cáncer. Entonces él tenía unos factores de riesgo, o sea, unos factores hereditarios, un componente genético importante. Y a este chico le diagnosticaron una lesión en el trígono retromolar en un estadio bastante avanzado. Era un carcinoma infiltrante con una afectación, con metástasis y tal, y bueno, pues tuvo una evolución compleja porque le intervinieron, tuvo una recidiva, le tuvieron que intervenir otra vez,
hizo un trismo tremendo. Y bueno, yo le seguía ya de Twitter antes y a raíz de esto pues sí que nos hablábamos de vez en cuando y tal. Pues le daba, pues le escribía algún mensaje de, pues eso, de ánimo y bueno, pues que me gustaba de alguna forma que compartiera su experiencia de los sentimientos que tiene o cómo enfoca un paciente pues todo el tratamiento oncológico y todo lo que se viene encima, ¿no? Y bueno, pues esta semana falleció y bueno, pues me dio mucha pena porque te hace, lo que decía, te hace reflexionar que este chico que estaba trabajando como investigador en genética y en VIH en un hospital, pues tuviera un diagnóstico tan tardío de un carcinoma epidermoide, porque realmente él compartió de hecho su foto en Twitter, la foto de la lesión, y siempre digo lo mismo, que me da rabia que este chico no tuviera un diagnóstico precoz, porque realmente la lesión, pues si ves la imagen clínica pues es bastante avanzada, entonces te das cuenta de que tenemos mucho trabajo por hacer y mucho conocimiento que divulgar y que tenemos que enseñar a la gente, a todo el mundo, independientemente de las profesiones y demás, el que hay que hacerse un autoexamen y que cuando ves algo, una úlcera que no cura o cuando tienes ciertas alteraciones o tal, pues que tienes que ir al odontólogo para que los diagnósticos se den con la mayor brevedad, ¿no? Tenemos que saber qué apariencia tiene el cáncer o cuándo sospechar de un cáncer oral, ¿no? Yo he tenido algunos pacientes que tenían carcinomas a nivel laríngeo o faríngeo que resulta que llevaban, por ejemplo, escupiendo sangre pues 3 meses. Es que no es normal estar 3 meses escupiendo sangre. Entonces la población tiene que conocer, pues eso. Igual que estamos muy acostumbrados a hablar de la autoexploración, por ejemplo, en cáncer de mama, las campañas que hay de prevención de cáncer oral o de formación de cáncer oral, pues a mí me parecen un poco escasas. Escasas, ¿no? Muy escasas, sí. Escasas y que veo que no calan en la población. No hay ese mensaje, yo creo que no termina de llegar. Hablamos mucho de la úlcera que no cura en 15 días, pero hay más cosas, ¿no? Y creo que es fundamental pues que todos trabajemos en conjunto para que el mensaje y esa educación en relación con el cáncer pues llegue lo máximo posible a todo el mundo, ¿no? Exacto. Desde aquí queremos no alarmaros, ni mucho menos, ni que entréis en pánico con el tema ahora obsesivo del cáncer, sino que adquiráis una conciencia de autoexploración, de saber que es normal, que no, y sobre todo de visitar frecuentemente al dentista ya, por lo menos una vez al año, que como dicen, no hace daño. Bueno, Milagros, quería hacerte una pregunta. ¿De qué persona te ha influido más a lo largo de tu vida, ya a nivel profesional o personal? A ver, en el ámbito de la medicina oral, sin duda los profesores que tuve pues supieron encender en mí esa curiosidad por la medicina oral, ¿no? Y bueno, pues la verdad que yo creo que pues mi familia, a ver, ¿qué te voy a decir de mi familia? Mis hermanos, todos en general, pues yo creo que en casa hemos tenido siempre una forma de ver la vida o de ver el esfuerzo, la cultura del esfuerzo que llaman ahora, pues muy particular y bueno, pues quizá por mis experiencias vitales. Mi madre falleció muy temprano, yo me he criado mucho pues con mis hermanos mayores y bueno, pues siempre he tenido en casa ese esfuerzo de decir, bueno, pues si quieres algo tienes que ir a por ello, ¿no? Y mi padre siempre decía que yo era muy cabezota y tal, y dice, bueno, como se te ponga en la cabeza que quieres ir a la luna irás, ¿no? Entonces sí que es verdad que en ese sentido pues mi familia juega un papel importantísimo porque sin ellos pues no hubiera llegado a ningún lado, pero sí que tengo la suerte de haber hecho con más o menos esfuerzo según qué circunstancias lo que he querido y formarme en lo que he querido y conseguir pues las metas que me he ido proponiendo, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, a nivel tanto personal como profesional, estoy muy satisfecha porque sí que, bueno, pues he conseguido todas esas metas, ¿no?
No, y estás haciendo una labor, vamos, súper admirable. Yo, desde que te escuché por primera vez, ya soy fiel seguidora tuya. Me inspiras mucho, de verdad, Milagros. Me alegro, la verdad que cuando me decís eso me gusta porque, bueno, tú puedes pensar que lo estás haciendo bien, pero, no, de verdad, transmites esa pasión. Cuando la gente te lo dice y cuando la gente Sí. viene a formarse y hablas con gente y tal, Sí. la verdad que sí, que trato de siempre dejar una parte de mí en lo que hago, que es la famosa palabra esta que digo de origen griego, el meraki, que es hacer las cosas con amor, con pasión, dejando un pedazo de cada uno en el trabajo. Y es verdad, es verdad que es un tema que me encanta, es un tema que ayuda a mucha gente, es un tema que da muchos disgustos y muchas alegrías también, pero que afortunadamente me está dando muchísimas alegrías, no solo a nivel profesional con las formaciones, que bueno, pues sí que he sido capaz de despertar también en la gente la chispita esta de que, joder, que se tienen que formar en este área, sino que también con muchos pacientes en los que estamos haciendo un diagnóstico precoz después de que les han dado un diagnóstico erróneo en atención primaria, por ejemplo, el médico o algunos maxilofaciales o incluso dermatólogos, pues la verdad que es un subidón tremendo porque bueno, pues que te das cuenta de que ayudas a mucha gente y que ayudas a mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no? Entonces la verdad pues que es muy, muy satisfactorio. Qué grande. Si algún paciente consciente te está escuchando y quiere ir a consultarte, ¿dónde te puede encontrar? Pues yo estoy en Madrid, aquí a Valencia vengo bastante, pero vengo por placer. Y bueno, pues en la página web de Oralmedex podéis encontrar mi contacto. Yo paso consulta en Madrid, estoy también en Class Center, en esa unidad oncológica. Y bueno, pues por Instagram en la cuenta de Doc M. Díaz. Ahí podéis también contactar si algún paciente tiene alguna duda, alguna pregunta o simplemente pues para saludar. Pues siempre seréis bienvenidos y ya digo, siempre contesto, a lo mejor tardo más o menos, pero siempre que o bien profesionales o pacientes se ponen en contacto conmigo, siempre trato de contestar a todos y tratar de ayudarles de alguna forma, ¿no? Pues lo vamos a dejar aquí, pero no sé, firmamos una segunda parte con todo lo que nos tienes que enseñar y concienciar. Firmamos una segunda parte. A hacer un Genial. 2.0. Millones de gracias, Milagros. Muchísimas gracias a ti, María, y darte sobre todo la enhorabuena también por iniciativas como esta, que la verdad que son una maravilla, porque yo creo que ayudan mucho a divulgar el conocimiento y a salir un poco también de la rutina de la consulta. Muchas Así gracias. que un placer. Nos vemos en unos meses. Nos vemos. Un besazo. Gracias. Hasta chao. ahora.